En el libro de Job, capítulo 19, vamos a leer versos 25 y 26. En estos tiempos o en este periodo, México tiene una festividad, ¿verdad?, que le llaman el Día de los Muertos. Y psicológica y emocionalmente se podría entender que, como dicen los tanatólogos, haz lo que necesites hacer para tener paz, ¿verdad? Y se entiende que las personas pues vayan al panteón a limpiar y a algunos le llaman a convivencia, ¿no? Pero no solamente con la familia, sino también hasta con el que ya partió. Pero nosotros los hijos de Dios, que nuestro comportamiento y nuestro pensamiento tiene que ver con la palabra del Señor. Nosotros tenemos que aprender y tenemos que practicar. No tenemos que pelearnos con aquellos que tienen prácticas que nosotros no tenemos, pero sí tenemos que tener cuidado de no caer en el error en que muchas personas viven. Como decía el domingo pasado, hay veces que nosotros caemos en el error de lo que se transmite por medio de los medios masivos de comunicación o las películas o las redes sociales, de tal forma que la muerte se ha llegado a pensar que es un ente, que es un ser vivo, que es alguien, ¿verdad?, que llega a un lugar y se lleva a las personas. Sin embargo, la Biblia dice claramente que que la muerte no es un ente, no es un ser vivo, ¿sí?, sino que es un estado de la persona. Y estuvimos viendo que cuando el ser humano, en este caso Adán y Eva, ellos desobedecieron, recibieron las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Y vimos que una de las consecuencias era la muerte física. Ellos estaban programados o estaban vistos, o la bendición de ellos era no morir físicamente nunca, ¿sí? Inclusive el motivo por el cual Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén es de que no comieran del árbol de la vida, porque dice, si comen del árbol de la vida, entonces morirán para siempre. Entonces, el otro punto que lleva a un estado de la persona es que murió moralmente. La persona no tiene moralidad, sino que lo que considera o siente agrado o siente que está bien, para ellos está bien. No hay una moralidad verdadera. Y ya lo he explicado yo algunas veces, como cuando les he hablado de esta entrevista que uno de los protagonistas de la televisión que es muy popular, entrevistó a unos asesinos. Asesinaban, asaltaban y robaban, y aparte traficaban. Y le dieron la oportunidad de entrevistarlos, ¿no? Entonces hablaron de la vida de ellos, hablaron del por qué y cómo, ¿verdad? Inclusive cuando le dijeron, bueno, ¿y ustedes por qué hacen eso? Pues es que es nuestro trabajo, dijeron, ¿verdad? Así como el que vende tortillas, como el que vende naranjas, o tiene una marisquería, para ellos es lo mismo, ¿sí? Entonces, pero llega el punto donde el entrevistador le dice, bueno, ¿y aquí dónde queda Dios? ¿Verdad? Y definitivamente que ellos tienen un concepto o una idea equivocada de lo que es Dios y lo que Él ha establecido para que sus hijos podamos vivirlo.
Y dijeron, no, pues nosotros le pedimos a Dios, ¿verdad? Le pedimos que al que vamos a matar, nomás lo matemos a él solo, que no matemos a nadie más, ¿verdad? Entonces, la moralidad fue también muerta en el momento de la desobediencia. Las personas en sí mismas no entienden la verdadera moralidad. También la muerte que se llevó a cabo es la muerte espiritual. Por eso muchas personas no entienden las cosas espirituales. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay personas que le dicen a usted, es que yo no le entiendo a la Biblia, no le entiendo eso de la religión, ¿verdad? Y muchos como no le entienden, piensan que es un negocio, piensan que es un engaño, piensan, piensan que a uno le lavaron el cerebro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque espiritualmente ellos han muerto y no tienen la capacidad de discernir lo espiritual. Y por último, lo que sucedió en la desobediencia es la muerte eterna. La muerte eterna, como les he explicado, no tiene nada que ver con dejar de existir, sino la muerte eterna tiene que ver con separación de Dios. Y les explicaba y les decía el domingo pasado que en este tiempo la gente que está en el infierno, su estancia es tolerable porque aún allí está la presencia de Dios. Pero el lago de fuego ardiendo es allí donde es la muerte eterna, la separación de Dios de aquellos que no quieren nada con Dios. Al final Dios les va a conceder lo que tanto quieren, el no querer nada con Dios. Y entonces la Escritura dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Entonces, eso está establecido para todos los seres humanos. Todos los seres humanos hemos muerto de esa forma. Ese es nuestro estado en que estamos. ¿Sí? Y en la muerte física, todos traemos un tiempo donde está establecido que va a pasar un periodo de tiempo y vamos a morir. Inclusive se plasma en una película que habla precisamente de los viajes del tiempo. Y nace la película queriendo dar a entender eso. Se lo voy a narrar para que ustedes se den cuenta que inclusive la gente de las artes entiende en este punto. ¿Sí? Era un investigador, un genio, era un inventor, ¿verdad? Y andaba emocionado con su novia y en ese día la citó en un parque para entregarle el anillo de compromiso, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando están allí entregándole el anillo de compromiso, llega un asaltante, ¿verdad? Y entonces les quiere robar todo y les quita todo y les pide el anillo ese. Y entonces cuando aquel inventor le está pidiendo lo que más él pensaba que era lo mejor para su novia, entonces se avalancha en contra de él y se le dispara el arma y mata a la muchacha. A partir de ahí, en su proceso de luto y de dolor, empieza a investigar más acerca de lo que son los viajes en el tiempo y entonces encuentra la máquina del tiempo. Y entonces se regresa al día y la hora donde murió la muchacha, con el propósito de ir y tratar de cambiar las cosas, de tal forma que llega, le dice, oye, vamos a ir al parque, como dijimos, no, vamos a ir a otro lado, ¿verdad? Entonces se le lleva a otro lado, según él ya quitándolo del lugar donde se llevó a cabo la muerte de esta muchacha, se iba a librar. Sin embargo, cuando van a otro lado, a la misma hora, en el mismo momento de la vez pasada,
sucede un accidente, la atropellan y entonces muere también. Entonces se da cuenta que no puede cambiar las cosas del pasado y empieza a experimentar en el futuro, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Lo que quiero decirles es de que aún en las artes, aún en personas que no están hablando de lo espiritual, pueden entender que hay un límite, hay un tiempo para cada quien. La Biblia lo establece y lo dice claramente, ¿verdad? Que nosotros tenemos para todo tenemos un tiempo de vivir, un tiempo de morir, un tiempo de trabajar, un tiempo de descansar, un tiempo de sembrar, un tiempo de cosechar. Todo tiene su tiempo. Así es que por eso la Biblia nos enseña que mientras que estemos vivos, pues nos relacionemos bien para que cuando llegue el momento de que alguien parta, pues no queden deudas, ¿cómo se dice?, emocionales o de relación con las personas que se van, sino que al contrario podamos decir, estoy complacido de que Dios nos prestó, ¿verdad?, este tiempo de vida al familiar, al amigo, al pariente, y poder, pues sí, sufrir o tener ese proceso de separación o ese proceso de dolor, pero con satisfacción de haber disfrutado a las personas. Entonces, hermanos, pero ¿qué es la muerte para el Hijo de Dios, para el cristiano? Esta muerte que he hablado y que ya se explicó el domingo pasado, es para todos los seres humanos. Pero para los hijos de Dios, ¿qué es la muerte? Porque nosotros ya hemos vivido o hemos nacido espiritualmente, ya la muerte espiritual desapareció. La muerte moral también ha sido vencida y ahora nosotros empezamos a vivir y a entender lo que es la verdadera moralidad y a aprender a obedecer lo que Dios nos ha establecido para que moralmente podamos nosotros entrar dentro del rango o lo que Dios ha especificado. También la muerte física, según lo que nos narra la Escritura acerca de cuando venga Cristo por nosotros, nuestro cuerpo va a ser restaurado. Así es que la muerte física también ha sido abolida, ¿verdad? El otro punto, la muerte eterna, también ha sido transformada y cambiada. Y dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando habla acerca de esto, dice, voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces nosotros ya hemos sido liberados de la muerte por causa de la desobediencia, ¿verdad? Y ahora, ¿en qué consiste nuestra muerte? Entonces, la muerte que nosotros debemos de identificar, o el significado de la muerte para nosotros, debe ser vida y vida en abundancia. La muerte física para el creyente, aun cuando los creyentes en Cristo tienen la seguridad de la vida resucitada, todavía pasamos por experiencias de la muerte física, pero los creyentes abordamos la muerte de manera diferente que los incrédulos. Por eso es que vamos a estar considerando algunas verdades en las Escrituras en lo tocante a la muerte del creyente. Lo primero que yo debo entender es, de esta verdad bíblica, es que para el cristiano la muerte no es el fin de la vida, sino un nuevo comienzo. Tú y yo no debemos de tener temor o tratar de tomar como justificación la muerte, porque algunos piensan que la muerte llega a la muerte física y ahí se acaba todo. Y entonces dicen,
precisamente el tema que estamos viendo hoy en la mañana en la escuela dominical y los miércoles, dice, bueno, como voy a morir y voy a desaparecer, entonces le voy a dar gusto al gusto, ¿verdad? Y viene un desenfreno en sus vidas, precipitando pues a enfermar su cuerpo, enfermarse moralmente, enfermarse espiritualmente, de tal forma que su vida es un caos, su vida es un desastre. Lo peor es de que le queremos echar la culpa a la buena y la mala suerte, porque no queremos hacernos responsables de lo que hacemos. Y entonces, la gente que toma como pretexto la muerte física para hacer lo que le da la gana y pensar que como va a desaparecer no va a tener consecuencias, entonces no tienen límites, se vuelven ingobernables, se vuelven problemáticos, van más allá inclusive de la propia ley que los seres humanos ponen para regular la vida y tener paz en medio de todos. Pero sabemos bien que ese tipo de personas que tienen como concepto la muerte como el final, pues entonces es una creencia que lo toman como justificación para no tener límites. Inclusive en el tiempo de Jesús había dos tipos de corrientes religiosas: los fariseos que creían en la resurrección y los saduceos que no creían en la resurrección. O sea que en el judaísmo había ese tipo también de conflictos, de pensamientos teológicos, donde unos sí creían en la resurrección y otros no. Así es que este asunto no es nuevo, este asunto es muy viejo, pero lo que sí entendemos nosotros, los hijos de Dios, es que cuando venimos a Jesucristo, surge algo milagroso en nosotros que nos hace nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento con el perdón de nuestros pecados, el haberle dicho al Señor, Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho en el pasado. A partir de este momento te pido que me perdones, que me hagas una nueva criatura. En ese momento sucede algo milagroso en el ser humano que no solamente trasciende en la decisión de la persona, sino que trasciende en lo espiritual y en lo físico, porque a partir de ese momento empezamos más que nunca a cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Así es que, hermanos, para nosotros los hijos de Dios, la muerte no es el fin de la vida, sino un nuevo comienzo. Más que algo que se debe de temer. Le voy a pedir a nuestro hermano Isaac que ponga Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a leer de versos 55 a 57. Y mire qué interesante. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros cuando empezamos a experimentar la presencia de Cristo en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, entendemos que hay un nuevo comienzo. Entendemos las promesas de la Escritura, entendemos las promesas del mismo Cristo, entendemos inclusive toda una y cada una de aquellas profecías que vienen en la palabra. El Espíritu Santo nos toca y nos advierte y nos ayuda a comprender lo que
es después de la muerte. Porque como dijo alguien por ahí, oye, ¿y a ti quién te garantiza que después de la muerte vas a vivir? Y le dije, ¿sabes qué? La Biblia lo dice, creo en la Biblia, ese sería el primer punto. Pero ¿sabes qué? Hay algo dentro de mí que me da certeza, que me alienta y que me asegura que lo que Cristo y la propia palabra me está prometiendo de la vida después de la muerte física es verdadera y es real. Y por eso es que yo ahora puedo vivir lo que vivo, porque no vivo con una mentalidad o una vista material, sino que vivo por fe. Y eso es lo importante, poder vivir por fe, y entonces puedo vivir una vida sobrenatural. Y si en este mundo puedo vivir una vida sobrenatural, significa que lo que sigue también lo voy a vivir. Aleluya. La muerte, hermanos, del creyente es un punto de transición para una vida plena. Para los creyentes, la muerte es una liberación de las aflicciones de este mundo. Esto viene en 2 de Corintios 4:17. Y de un cuerpo terrenal, a fin de ser revestidos de vida y glorias celestiales, según 2 de Corintios 5, del 1 al 5. Pablo habla de la muerte física como un sueño, según 1 de Corintios 15, versos 6, 18 y 20. También viene en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 15. Indicando que la muerte es descanso del trabajo y sufrimiento terrenales, según Apocalipsis 4:13. Entonces la muerte significa ir y estar con los antepasados piadosos que hayan muerto antes que nosotros. Esto es muy importante, porque a mí como pastor me preguntan mucho eso, ¿verdad? Me preguntan, oye pastor, ¿y qué? ¿Qué de mi familiar? ¿Qué de...? ¿Verdad? La Biblia lo afirma claramente que nosotros nos encontraremos con ellos y estaremos conscientes y conviviremos con ellos. Solamente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando le preguntan de la resurrección, le dicen, oye, ¿y qué va a pasar con aquella mujer que se casó con su hermano y se murió? Y luego su hermano tomó el lugar de él y se hizo su esposo, ¿verdad? Y los dos mueren, dice, ¿y de quién va a ser mujer? Entonces Jesús les aclara y les dice, de ninguno de los dos, porque estas cosas son terrenales, ¿sí? Porque nosotros tendremos y viviremos como los ángeles, tendremos el cuerpo como los ángeles. El mismo apóstol Pablo nos dice y nos explica en el capítulo 15, 1 de Corintios, al final, nos dice que nosotros tendremos el cuerpo como Cristo lo tuvo cuando Él resucitó. O como lo explica en 1 Tesalonicenses, en un cuerpo transformado, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego aquellos que vivamos seremos transformados juntamente con ellos. Así es que, hermanos, nosotros debemos de tener una perspectiva de la muerte diferente, porque la gente del mundo no tiene esta esperanza, porque están muertos espiritualmente, están muertos moralmente, están muertos eternamente o separados de Dios eternamente, pero nosotros no. Para nosotros representa vida y vida en abundancia. Aleluya. Vamos a ver para confirmar bueno, ya lo acabo de recitar, Mateo 22, 31, 32, pero vamos a ver ahora Hebreos 11 del
verso 13 al 16. Hebreos 11, 13 al 16, para confirmar, ¿verdad? Confirmar cómo vamos a relacionarnos. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse o devolverse. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque nos ha preparado una ciudad. ¿Las ciudades para qué son, hermanos? Para habitar, ¿verdad? Entonces, no solamente habitaremos, o la promesa no solamente es para mí, sino es para cada uno de los hijos de Dios. Y ahí estaremos. Solamente es triste, pues, sin embargo, como siempre les he dicho, la salvación de las personas no consiste en mi criterio, ni consiste en mi designación, porque nunca Dios me ha puesto como juez de cosas que no son mías, sino que es un asunto de Dios. ¿Quién es salvo y quién no? Eso le pertenece a Él. Porque mucha gente pudiera vivir no conforme a mis estándares o criterios, ¿verdad? Pero sí a los estándares y criterios de Dios, porque Él se relaciona directamente con ellos. Él sabe en qué nivel va, Él sabe qué es lo que ha pasado, qué es lo que Dios hizo o Cristo hizo por nosotros y cómo está la circunstancia de Él. Yo, como no puedo conocerlo todo, pues ignoro un montón de cosas. Ignoro pensamientos, ignoro momentos donde esta persona o cualquier persona pueda tener con Dios, ¿verdad? Donde haya arrepentimiento, donde haya reconocimiento, como lo hubo en aquel malhechor al lado de Jesús en la cruz, ¿verdad? Él solamente le demostró y le dijo y regañó al otro, porque el otro sí se puso medio soberbio y le dijo, oye, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, ayúdate a ti mismo y ayúdanos a nosotros. Pero el otro, entendiendo, le dijo, oye, cálmate, ¿qué no ves? Si nosotros estamos aquí porque merecemos esto, pero él no tiene culpa. Y entonces se acerca arrepentidamente delante del Señor y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús ahí mismo le da la palabra de promesa y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esas palabras de Jesús nos hablan de que hay vida después de la muerte física. Porque aunque iba a morir allí ese malhechor y aunque murieron allí, ¿verdad? Porque estaban allí castigados para morir, igual que Jesús. No más que la Biblia se centra en el acontecimiento de Cristo. ¿Sí? Entonces, ellos murieron y Jesús le da la promesa de que hoy, ese momento, a partir de ahí, había la promesa de que en el momento que Él muriera físicamente, había vida para Él después de la muerte física. No se dice nada del otro, ¿sí? Haciendo a un lado, no sé si también alcanzaría misericordia, pero lo que sí sé es de que Dios, cuando ve un corazón contrito y humillado, dice que no lo rechaza, no lo rechaza. Pero sigamos. Entonces, hermanos, vamos a ver Mateo 23, verso 31 y 32, y veamos qué nos dice a este respecto de nuestros parientes.
En el Antiguo Testamento hay otras 4 versículos bíblicos, pero quisiera que nos centráramos en el Nuevo Testamento, que es nuestra forma de vida, que es nuestra regla de vida, ¿verdad? Dice así: así que dais testimonio entre vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Es 22, hermano. Mateo 22. 31 y 32. Ok. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios ¿de qué? De muertos, sino de vivos. Entonces, hermanos, es importante poder entender que nosotros no caeremos en la mentira que se maneja en los incrédulos, donde se muere físicamente la persona y ahí se acaba todo, sino que nosotros estamos totalmente convencidos de que hay vida después de la muerte física y que luego, cuando Cristo venga por nosotros, nuestro cuerpo recibirá la promesa de resurrección, de tal forma que será integrado aquello que se desintegró, porque hay esa ley que también dice el Señor: polvo eres y en polvo te convertirás. Y ese polvo va a volver a tomar vida otra vez, se va a reestructurar, se van a volver a tomar cada molécula de nuestro cuerpo, cada célula va a ser tomada otra vez y va a ser reestructurada ahora como el cuerpo que Cristo mismo tenía. Ese cuerpo maravilloso que podía comer, podía hablar, pero podía traspasar paredes, podía lo que hoy se le llama una transportación, ¿verdad? Podía transportarse de un lugar a otro sin ningún problema. Y nosotros tendremos ese cuerpo, hermano, ese cuerpo glorificado, dice el apóstol Pablo. Así es que, hermanos, nosotros como hijos de Dios, para nosotros la muerte no es el fin de la vida, sino un nuevo comienzo, definitivamente. Es una puerta también para disfrutar plenamente la presencia de Dios. Hoy aquí nosotros podemos disfrutar en grande forma la presencia del Señor. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace sentir ese fuego hermoso en nuestro corazón, nos hace sentir esa certeza, esa bendición. Pero cuando estemos delante de Él, sin ningún impedimento, ¿verdad? Porque lo que nos estorba aquí es la carne, es nuestra vieja naturaleza, es este cuerpo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa cuando usted quiere orar y leer la Biblia? ¿Le da sueño, ¿eh? ¿Le da sueño? ¿Qué pasa cuando usted quiere ser fiel al Señor? Así dice, no, yo quiero ser fiel al Señor. Parece que dice uno, mundo, dame problemas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es lo material, las cosas de este mundo. Y cuando nosotros partamos con el Señor, esto físico va a ser quitado. Y entonces sí, conoceremos plenamente la presencia de Dios y lo que es Dios. Esto viene en el capítulo 1 de Filipenses 1:23, por favor, Isaac, para entender que estaremos en la presencia con Dios por medio de Cristo.
Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Aquí el apóstol Pablo habla acerca de el vivir en Cristo. Dice, vamos viéndolo, verso 21. El vivir es Cristo y morir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio para la obra o de la obra en Cristo, no sé entonces qué escoger. Y el verso 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando nosotros muramos, iremos directamente a donde le fue prometido también a aquel malhechor, a la presencia de Cristo. Algunos piensan, no tienen una base para decir que vamos a estar inconscientes, ¿sí? Al contrario, vamos a estar conscientes, vamos a reconocer, vamos a convivir, vamos a poder experimentar el cumplimiento de las promesas de nuestro Señor Jesucristo en su palabra para nosotros. Lo segundo que yo debo entender como principio o tener claro en mi mente acerca de la muerte como hijo de Dios o como cristiano es poder entender que las Escrituras y Dios mismo hablan de la muerte del creyente en términos de consolables o consoladores. Por ejemplo, el Salmo 116:15 dice, la muerte de los santos estimada es a los ojos de Jehová. Es una entrada en la paz, según Isaías 57, del 1 al 2. Porque mire, ahorita tenemos paz en nuestro corazón, pero las cosas que nos agobian son las cosas de este mundo. Híjole, tengo que pagar la luz, el agua, ¿verdad? Me la van a cortar y entra uno en una aflicción. O como dijo mi primo, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Verdad? Y se me descompuso el carro, ¿verdad? Y no tengo con qué. Se enfermó alguien. Y en este mundo todo cuesta, hermano. Y empezamos en aflicción por cosas de este mundo. ¿Sí? Ahora, no significa que vamos a ser insensibles. Lo que estoy diciendo es que en medio de todo tenemos paz, pero la verdadera paz que vamos a experimentar, esa paz profunda en nuestras vidas, que dice Isaías 57, del 1 al 2, es precisamente cuando nosotros muramos. También vamos a experimentar una gloria y vamos a sentir esa gloria del Señor según el Salmo 73, 24. Y también un ángel o los ángeles nos llevarán al seno de Abraham, que también se podría decir el paraíso, según Lucas 16, 22. Es un viaje al paraíso, Lucas 23, 43. Un viaje a la casa de muchas moradas, según Juan 14, 2. Moradas del Padre. Una partida bendecida, según segunda de Timoteo 4, 6, a fin de estar con Cristo, lo que ya leímos, Filipenses 1, 23. Una continua presencia con el Señor, según 2 Corintios 5, 8. Un dormir en Cristo, que significa descanso, no desconexión en espera.
según 1 Corintios 15, 18 y Juan 11, 11 y Tesalonicenses 4, 13. Es una ganancia que es muchísimo mejor, según Filipenses 1, del 21 al 23 que hemos leído. Y el momento de recibir la corona de justicia, según 2 Timoteo 4, 8. Así es que, hermanos, si usted se da cuenta, la muerte del creyente es un ganar, ganar. Es vida después de la muerte. Es gozo, alegría, paz, bendición. El único problema es que a veces nuestra falta de fe no nos ayuda mucho. Y entonces cuando viene un momento en que podamos poner nuestra vida en riesgo, la persona por falta de fe puede tener temor. Y es normal. No estoy condenando ni criticando a nadie. Lo que estoy diciendo es que cuando tenemos esa falta de fe, lo único que nos queda hacer es lo que Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti. Ya está en nosotros, pero hay que avivarlo. ¿Cómo se aviva? Con los ejercicios espirituales, ¿verdad? Con oración, con ayuno, con lectura bíblica, con entrega, con decirle al Señor: Señor, quiero experimentar esa presencia tuya, esa presencia que genera gozo en mi vida, esa presencia que genera vida, esa presencia que genera alegría, esa presencia que genera certeza, esa presencia que genera en nosotros. Y la única forma, según lo que dice la Escritura, de fomentar la fe es escuchando o leyendo su palabra. Así es que, hermanos, nosotros podemos tener momentos críticos, pero tenemos que entender que tenemos opciones que nos pueden llevar a tener esa paz que necesitamos, porque nosotros no morimos, es una transición de esta vida a la otra. Y con esto termino. Antes de empezar con el ejemplo, quiero decirle que el próximo domingo vamos a estar considerando qué sucede el tiempo entre la muerte del creyente y su resurrección corporal. Porque Abraham, Isaac, Jacob, ellos murieron físicamente, viven ahora como seres, pero ¿qué es lo que hay? ¿Cómo viven? ¿Qué experimentan? La Biblia habla de eso. Y es lo que vamos a estar considerando el próximo domingo. ¿Qué es lo que hay en ese periodo entre mi vida en este mundo y la resurrección que va a haber, o mi muerte y el periodo de resurrección que va a haber? ¿Okay? Termino con esto entonces. Para poder entender la vida, hermanos, a mí Dios me ha dado una gran bendición que en su tiempo yo no lo entendía. Pero solamente aquellos que hemos tenido esta oportunidad de morir y volver a la vida es los que podemos platicar acerca de ello. Como no sé si usted ya ha escuchado mi testimonio a este respecto, pero una vez en familia fuimos al mar y no sé por qué nunca nos metíamos, siempre pues preparando la comida y todo eso, ¿verdad? Y los niños y los adolescentes allí a la orilla cuidando a los niños, ¿verdad? Y ese día dije: ahora sí me voy a bañar, así muy decididamente. Y una decisión provista por Dios o una imprudencia mía, porque lo primero que tiene uno que hacer cuando uno va a entrar al mar es preguntar cómo está
la playa. ¿Sí? Resulta que el lugar donde nos metimos solamente tenía 10 metros o 7 metros de playa. Después de eso era mar profundo, pero yo no sabía, ¿verdad? Así es que me metí yo y andaba bien a gusto y de repente como que pisé un hoyo. Entonces dije, pues pisé un hoyo, ¿verdad? Y como yo sé nadar, pues no había angustia ni nada por el estilo, sino que me decidí a nadar. Y como según yo había pisado un hoyo, dije yo, pues con unos 4 o 5 brazadas que yo dé, pues ya voy a llegar al lugar donde estaba, o voy a moverme de ese hoyo y voy a llegar a tierra firme, ¿verdad? Y entonces cuando doy 5 o 6 brazadas, yo muy confiado me suelto otra vez para pisar la tierra firme y resulta que no había nada tampoco. Yo no sabía que allí había mar profundo y que hay corrientes de agua que lo jalan a uno hacia adentro. Así que cuando yo caí en ese hoyo sin darme cuenta, me jaló la corriente 5 o 10 metros para atrás, para adentro, perdón. Así que di 5 o 6 brazadas y caí en el mismo hoyo, o sea, y volví a ser jalado otra vez para atrás. Así es que recorrí 20, 25 metros para adentro, ¿sí? Entonces, como ahí sí me asusté, ¿no? Dije, no, hombre, voy a salir nadando y voy a taspanar la arena, ¿verdad? Hasta que salga taspanando la arena voy a parar. Y sí, muy valiente, ¿verdad? A nadar. Y sí, iba avanzando, ¿verdad? Pero llegó un punto donde me detuve, no pude avanzar ya. Nadaba bien recio, con toda la fortaleza, ¿verdad? Y no avanzaba. Pero a 1 metro allí estaba parado un chavalo así. Y yo estaba ahí. O sea que el chavalo estaba a la orilla, parado en la orilla del mar profundo. Y estaba así. Y le dije, hey, échame la mano. Y me entendió el muchacho porque me hizo así nomás hizo. Entonces yo, ¿verdad? Nadando y entonces le agarro primero con la mano izquierda, la mano, creyendo que era la forma en que pues, me iba a agarrar de él y me iba a jalar. El pensamiento de uno tan sencillo, tan fácil, ¿verdad? Tan práctico. Y resulta que al agarrarme, me resbalé y se me soltó. Y fui jalado otra vez para atrás. Y entonces dije, no, ahora lo voy a agarrar con la derecha, yo soy derecho. Lo voy a agarrar con la derecha y no lo voy a soltar por nada del mundo. Entonces volví a nadar otra vez a la orilla y cuando llego con él, ¿verdad? Lo agarro con la mano derecha y digo, no se me suelta, pero ¿qué cree? Era tan fuerte el jalón y mojados, se me resbaló la mano y me solté. Todo ese esfuerzo, pues me cansé. Sentía que la presión en las venas de la cabeza se me iban a explotar, me dolía la cabeza, porque había hecho un esfuerzo extremo, ¿sí? Pero se me fueron las fuerzas. Y entonces dije yo, hasta aquí llegué, ¿verdad? Y ya me dejé. No podía nadar porque estaba cansado. Pero de repente todo desapareció. Dejé de sentir el agua y empecé a respirar. Y entonces aparecí con un ser muy poderoso, muy grande delante de mí. No le pude ver el rostro, nomás era una figura, se le podían ver los brazos y los pies, un hombre un ser muy corpulento, pero su cara no se la pude ver.
porque traté de vérsela y sentí respeto, sentí, ¿verdad? Y empecé a sentir una paz infinita en mi corazón. Oiga, cuando yo me convertí y fui perdonado mis pecados, yo sentí paz. Y de entonces tengo paz en mi vida. Pero en ese momento fue una paz diferente. Fue una paz profunda, que me sentía liberado, me sentía a gusto. Mi esposa se molesta o agarra cura con lo que, porque me dijo, oye, ¿y no pensaste en mí? La verdad no, le dije. Algunos dicen que cuando se muere uno o se está muriendo, uno hace una película, uno de su vida, ¿verdad? Algunos dicen, no, y vi una película de mi vida, ¿verdad? Y otros dicen, no, pues le dije unas palabras a mi amada, ¿verdad? Te quiero mucho, ¿verdad? Le digo, pero yo no, fíjate, sino que llegué directamente a la presencia de Dios y no hubo momento para pensar en nada más, sino la presencia de Dios. Todo lo demás desapareció. Desapareció el cansancio, desapareció la desesperación sin poder respirar, desapareció las emociones, los sentimientos, y hubo una paz tremenda y no había forma de pensar en otra cosa más que delante del Señor. Y entonces yo estaba muy a gusto y todo, pero había algo dentro de mí que no cuadraba. Y le dije, Señor, mi vida es tuya y tú puedes hacer con ella lo que tú quieras. Pero Señor, le dije, venir a morir aquí ahogado, no le encuentro sentido. Todavía morir de misionero en algún lugar por causa de tu evangelio, está bien, le digo. Pero aquí, le digo, ¿quién se va a salvar? ¿Qué propósito puede haber en la salvación de las almas? No me dijo nada, sino que le dije, ¿por qué no me das otra oportunidad? Tampoco me dijo nada, nomás percibí, mejor dicho, que movió su cabeza afirmando. Y de repente, hermanos, otra vez volví a sentir el agua, otra vez volví a sentir todo, pero había una diferencia. No estaba cansado y no tenía la desesperación de respirar. Así es que empecé a subir para arriba, a nadar, y después a nadar para afuera. En ese tiempo ya tenía una revolución allá afuera de que alguien se está ahogando y que se ahogó y que no sé qué, y que el salvavidas y esto y el otro. Y cuando llegué al punto allí donde no deja pasar, yo no sabía que allí había remolinos de agua que no lo dejan a uno subir, digo pasar al otro lado. Hasta después me explicó el salvavidas. No, dice, tenemos que ir a salir allá como a 3 kilómetros. Si yo me meto contigo, tenemos que ir a salir a 3 kilómetros allá, dice, aquí no se puede. Entonces me aventaron una boya y me decía el amigo, no sumerja la boya, porque entraba en el proceso de jalada de la corriente de agua. Por fin me sacaron, ¿verdad? Hubo pues muchas preguntas que se quedaron en mi mente, agradecido con Dios de una nueva oportunidad. Pero a lo que voy, hermanos, es la transición entre estar en esta vida y estar en la otra. Como Dios, hermanos, vive en la eternidad, ahí no hay tiempo. Nosotros sí tenemos tiempo y espacio,
Yo solamente puedo estar aquí, no puedo estar en cualquier lugar, pero Dios no tiene tiempo y espacio. Él vive en esta situación como nosotros, pero sin ser afectado por el tiempo ni por el espacio. Por eso dice que Dios está en todo lugar, y por eso dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque para Él siempre es hoy. ¿Sí me explico? Entonces, para mí a lo mejor pasaron 5 minutos, 10 minutos ahí debajo del agua, no sabría decir, porque yo estuve delante de la presencia de Dios en su eternidad y pude experimentar, hermanos, esa paz que la Biblia dice después de la muerte. Una paz infinita en su presencia, donde es captado todo lo que nosotros somos. No hay forma de pensar en otra cosa, en nadie más, sino solamente en Él. Así es que, hermanos, nosotros debemos de ver la muerte en forma diferente. Sí debemos, como siempre lo he dicho, no sé si se lo he dicho a usted, las tumbas no hablan de la persona que supuestamente está allí. Hablan de aquellos que dijimos que los amábamos. Habla de aquellos que dijimos que eran importantes para nosotros. Porque los que estamos vivos solamente es lo que podemos ir y no pensar que vamos a ver a aquella persona allí o que la estamos visitando, como dicen algunos, porque dice la Escritura que cuando el ser humano muere, el espíritu va de vida a Dios, el cuerpo vuelve a la tierra y el alma puede ir al paraíso o al infierno. No hay comunicación. Y dicen algunos, entonces, hermano, ¿por qué algunos ¿por qué algunos hablan con los muertos y por qué otros ven aquí espíritus y esto y aquello? No es otra cosa más que demonios, hermanos. No es otra cosa más que demonios. La Escritura lo dice muy claramente, principalmente aquellos que consultan con muertos, supuestamente. Detrás de ellos es representado por un demonio. Los demonios sí están en esta tierra. Fueron echados de la presencia de Dios a esta tierra juntamente con el diablo. Y entonces es lo que representan los ídolos. Detrás de los ídolos hay un demonio. Detrás de una falsa creencia hay un demonio. Es por eso que nosotros tenemos que entender que cuando vamos a visitar a nuestros muertos, no vamos a verlos, vamos a reflejar el aprecio que les teníamos y les vamos a arreglar ahí, le vamos a poner lo más bonito que se pueda tener. Y no necesitamos un día como se festeja aquí en México. No necesitamos un día. Es más, ese día ni deberíamos de ir nosotros, porque es dedicado a la muerte, que detrás de la muerte hay un demonio para el mundo. ¿Sí me explico? Usted vaya cualquier día y arréglele y si quiere usted recordar situaciones vivenciales que tuvo, ¿qué es lo que hace uno? Prácticamente recordar las vivencias, recordar el cariño, recordar lo que era aquella persona para nosotros. Y la Biblia lo dice claramente, que eso es correcto. Cuando José murió, el pueblo de Israel conservaron sus huesos y regularmente iban y los limpiaban y los conservaban, no porque pensaban que iban a ver a José, sino una forma de reconocimiento, de agradecimiento, ¿verdad? Por lo que él había hecho
cuando la hambruna de los 7 años llegó, Dios permitió que José pudiera ser el administrador general de los alimentos de Egipto en ese tiempo. Así es que, mis hermanos, en este tiempo donde el mundo tiene un día para celebrar la muerte, nosotros celebramos la vida, y la vida en abundancia. Y otro problema que tenemos los hijos de Dios es de que el mundo celebra un día de brujas, el famoso Halloween, que no tiene nada que ver con los hijos de Dios, que es una práctica pagana del reino de las tinieblas, con el propósito de que aquellos que quieren adorar el reino de las tinieblas lo puedan hacer. Y muchos por ignorancia o por, ¿cómo se puede decir? Por tratar de convivir o tener un festejo o hacer un desorden, ¿verdad? O una fiesta del mundo, pues lo usan para eso, para hacer su desorden. Tanto ha llegado esto que ha rebasado los límites, donde nuestros gobernantes han establecido que sí, que se pongan un disfraz, pero no que tenga que ver con armas, ¿verdad? Ni tampoco disfraces que reflejen la cultura del narco, ¿verdad? Porque ahora ya es de todo, ya no se vuelven monstruos, ni brujas, ni calaveras, sino ahora, ¿verdad?, se visten de otra cosa. Entonces, hermanos, nosotros festejemos la vida y reflexionemos. Y si cuando tú piensas en la muerte sientes temor, entonces es tiempo de empezar a reforzar tu fe. Fe en la palabra del Señor. Y no es que deseemos la muerte tampoco, pero como dijo el apóstol Pablo, si llegó mi tiempo, esto es tan emocionante que no sé qué hacer, dice. ¿Verdad? Porque si estoy aquí y en la obra puedo ser de bendición, eso es lo más maravilloso. Pero sin embargo, estar delante de la presencia de Dios, con eso dice, no hay comparación. Así es que, hermanos, no temamos a un estado en que el ser humano pueda estar, porque Cristo venció en la cruz del Calvario tanto la muerte física como la muerte moral, la muerte espiritual y la muerte eterna que se ganó el ser humano por la desobediencia. Así es que démosle gloria al Señor, porque al perdonarnos nuestros pecados hemos iniciado la vida poderosa del Señor en nuestras vidas. Amén. Ponte sobre tus pies y vamos a decirle al Señor: Señor, gracias por darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por tu palabra que nos explica, Señor, cómo es y qué sucede con la muerte para el Hijo de Dios. La muerte para el Hijo de Dios no es temor. La muerte para el Hijo de Dios no es incertidumbre. La muerte para el Hijo de Dios no es algo que no podamos entender, sino al contrario. Entendemos que es una transición de esta vida para la otra, porque no hay eliminación de nuestro ser, sino que hay vida después de la muerte física. Y gracias, Señor. Gracias porque no solamente nos has dado una vida física en tu promesa cuando vengas por nosotros, sino que nos has librado de la muerte moral, nos has librado de la muerte espiritual y nos has librado de la muerte eterna, Señor. Gracias, Dios.
Y ahora puedo tener una perspectiva diferente, una perspectiva de vida y de vida en abundancia. Porque ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria, ¿dónde? Porque en Cristo tenemos victoria. Aleluya. Muchas gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre.